¿qué tal, Clippers? Sean todos bienvenidos a este episodio número 63, el cual te voy a hablar acerca de lo que es la herramienta de relleno, con todos sus secretos, por supuesto. Estoy hablando de Clip Studio Paint. Todo esto y más aquí, en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Una de las herramientas más interesantes y que nos puede ahorrar lo que es muchísimo tiempo, utilizándola por supuesto con el conocimiento de todas sus posibilidades, es sin duda lo que es la herramienta de relleno. Esta herramienta nos permite rellenar lo que son las áreas específicas en nuestro dibujo, pero aplicando sus ajustes finos, pues podemos rellenar áreas que no estén debidamente limitadas o cerradas. Incluso rebasar lo que son esos bordes del line art, y eso es lo que necesitamos. Hasta podemos rellenar esos lugares tan estrechos que la herramienta normalmente suele no rellenar. Todo esto lo podemos hacer moviéndole a todos sus ajustes de esta increíble herramienta. Esta herramienta cuenta con 4 subherramientas con características muy particulares cada una y pensadas para ayudarnos en nuestro flujo de trabajo. Y es la de referir solo a capa editada, referir a otra capa, cerrar y rellenar y pintar área no rellenada. Las dos primeras, que es referir solo a capa editada y referir a otras capas, son iguales, pero configuradas de distinta forma para poder obtener resultados distintos. Lo mismo con las otras dos, son muy parecidas, pero ligeramente configurada distinta, pues para obtener otros resultados. Para entender adecuadamente las posibilidades de esta herramienta, les debo de explicar todas las opciones que tiene esta subherramienta en su paleta de propiedades de herramienta y detalles subherramienta. Recuerden que la paleta de propiedades de herramienta se encuentra debajo de lo que es nuestra paleta de subherramientas, justo arribita de lo que es los tamaños de la punta del pincel, allá arribita, en medio de la subherramienta y esta paleta de puntas del tamaño de puntas de pincel, ahí la podemos encontrar. Y lo que es la paleta de detalle subherramienta aparece cuando le damos un clic a lo que es la llave inglesa. Y en esta paleta de detalle subherramienta podemos ver absolutamente todas las posibilidades y configuraciones que tiene esta herramienta en específico. Bueno, pues dicho esto, mis queridos Clippers, pues vamos a adentrarnos de lleno a lo que es las posibilidades que tenemos para esta subherramienta. Y vámonos con la primera, que es subherramienta referir solo a capa editada. Esta es la subherramienta básica de relleno, pero la podemos ajustar para exprimirla al máximo y que rellene todo lo que deba de rellenar. Pero antes de adentrarnos a lo que es todas las posibilidades que tiene esta subherramienta, te debo de decir algo, y es que es un píxel adyacente. Bueno, pues 2 píxeles son adyacentes si y solo si tienen en común una de sus fronteras, o al menos una de sus esquinas. Un píxel adyacente se refiere a los píxeles que están situados alrededor de un píxel determinado en una imagen. En otras palabras, los píxeles adyacentes son los que están directamente contiguos al píxel seleccionado en la imagen. La cantidad de píxeles adyacentes que rodean a un píxel depende de la configuración de la imagen y el contexto en el que se utilice lo que es el término. Un píxel adyacente sería uno de los 8 píxeles que se encuentran inmediatamente alrededor del píxel seleccionado. Mientras que en una imagen a color, un píxel adyacente podría ser uno de los píxeles vecinos de los mismos 3 canales de color, lo que es el rojo, verde y azul. Bueno, pues dicho esto, vámonos con la primera opción, que es precisamente aplicar solo a píxeles adyacentes. Esta opción es válida cuando hay un color distinto alrededor de lo que es el área a rellenar. Cuando esta opción está habilitada, que es aplicar solo a los píxeles adyacentes, el área seleccionada aparece coloreada como rango hasta el siguiente área adyacente de otro color. Es por eso que cuando rellenamos lo que es el área blanca o transparente de nuestra capa, no se desborda fuera del line art, ya que este line art es de otro color y sirve de borde. Por eso. Mientras que si esta opción está deshabilitada, los colores de la posición escogida se consideran como el rango y todo el área en blanco pues se rellena libremente. En pocas palabras, no detecta lo que es el line art y rellena absolutamente todo. En cambio, incluso si el área seleccionada está rodeada de line art y de otros colores, si esta opción de aplicar solo a los píxeles adyacentes está deshabilitada, se podrá rellenar todas las áreas con el mismo color que se ha escogido. A ver, ¿cómo está esto, Balam? A ver. Bueno, miren, por ejemplo, tenemos nuestra área de dibujo que es todo blanco. Pero si en esta área de dibujo tenemos, por ejemplo, 2 círculos separados de color rojo y estos círculos los queremos rellenar de color negro, bueno, pues como estos 2 círculos tienen el mismo color,
Cuando está desactivada esta opción, cuando le demos clic para rellenar un círculo, se va a rellenar automáticamente el otro círculo del mismo color o todos los elementos que tengan ese mismo color. Incluso si solamente está el line art de color rojo también, pues entonces también ese line art que es de color rojo o ese elemento que es de color rojo también se va a rellenar del color que queremos rellenar, en este caso pues el color negro. Espero haya quedado claro, mis queridos clippers. De esta forma pues ya vamos conociendo más sus entrañas de esta subherramienta. Bueno, vámonos con la siguiente opción, que es cerrar intervalo. Al rellenar el interior de un line art o dibujo lineal, si la línea está interrumpida, por pequeño que sea el intervalo, el color va a sobresalir, se va a escapar por esa interrupción, por ese huequito. Con la opción cerrar intervalo de esta herramienta de relleno, se rellenará las áreas dentro de las líneas, aunque hayan pequeñas interrupciones en el line art. Así que esta opción es muy interesante. Esta opción es una barrita donde vamos seleccionando 5 puntos que indican el tamaño del intervalo abierto. Estos valores van de entre 1 a 20 y aquí viene lo interesante, el valor numérico representa el tamaño del intervalo y los intervalos menores de dicho número se considerarán cerrados. Ahí está la clave, mis queridos clippers, así que ahora ya lo sabes. Vámonos con la siguiente opción, que es rellenar áreas estrechas. Si al usar lo que es la opción cerrar intervalo, además las interrupciones de las líneas, los lugares en las que las líneas están muy cercas las unas de las otras, como por ejemplo en medio de las líneas que dibujan lo que son los mechones del cabello, también se pueden reconocer como intervalos y dejar espacios sin rellenar. Para ello, se puede utilizar lo que es la función rellenar áreas estrechas. Si esta opción está habilitada, las zonas estrechas en las que las líneas estén muy cercas las unas de las otras, y que el ajuste de cerrar intervalo haya considerado como intervalo, como línea abierta, también se pueden rellenar. Obviamente cuando está habilitado lo que es rellenar áreas estrechas. Esta opción no se muestra en la paleta de propiedades de herramienta por defecto, pero la podemos activar o desactivar desde la paleta Detalles subherramienta, que aparece obviamente con la llave inglesa. Para mostrar esta opción de rellenar áreas estrechas, ahí en la paleta de propiedades de herramienta, lo que tenemos que hacer es darle un clic ahí en el ojito en la paleta de detalles subherramienta para que aparezca en la paleta de propiedades subherramienta. Todo lo que tenga el ojito abierto en la paleta de detalles subherramienta quiere decir que se va a mostrar en la paleta de propiedades de subherramienta. ¿Ok? Así que si tú quieres que una opción sea visible en esa paleta de propiedades de herramienta, tienes que darle un clic a lo que es el ojito. Bueno, espero haya quedado claro, mis queridos clippers. Si no, ya saben que de todas maneras les estoy dejando imágenes, muchas imágenes, ahora sí, tanto en lo que es la página de internet, clipstudiopodcast.com/episodio 63, o también en el video de YouTube. Así que ya lo sabes. Y vámonos con la siguiente opción, que es tolerancia o margen de color. Al rellenar un área con un color específico, se utiliza lo que es la tolerancia o margen de color, para determinar el rango de colores que se pueden considerar iguales al color especificado. Un margen de color más grande significa que se va a incluir un rango más amplio de colores, lo que lo hace más tolerante a pequeñas variaciones en los valores de color. Sin embargo, es importante tener en cuenta que establecer una tolerancia muy grande puede llevar a resultados no deseados, ya que puede incluir colores significativamente diferentes al color deseado, lo que resultará en un área de relleno no uniforme. Por lo tanto, se recomienda utilizar un valor moderado para lo que es la tolerancia o margen de color que sea adecuado para la imagen que se está procesando. En pocas palabras, mis queridos clippers, cuando nosotros le damos rellenar a cierta área, con esto de tolerancia le estamos diciendo, estamos abriendo lo que es la puerta para que nuestro relleno acepte otro tipo de colores. Pero con esta tolerancia lo que le decimos es, vas a aceptar otros colores, pero hasta aquí, hasta este rango, no mucho o bastante, en dado caso de que queramos abrir lo que es esta tolerancia al máximo. Y por eso les estoy diciendo que hay que mantener una tolerancia moderada para no sobrepasar, para no abarcar otros tipos de colores y rellenar cosas que no querramos. Para eso sirve lo que es la tolerancia. Ahora sí, vámonos con la siguiente opción, que es escalado de área. Lo que es la herramienta de relleno se puede expandir o reducir con respecto a lo que es al rango de relleno y a la referencia. Con esta opción se podrá incluso rellenar lo que son las áreas con suavizado sin problemas. El suavizado pues es un método para desenfocar levemente lo que son la imagen para que parezca más fina. Y es como esos bordecitos así desenfocados que aparece
alrededor de las líneas o del color, bueno, pues ese bordecito así difuminado es el suavizado. Y muchas veces este suavizado, la herramienta de relleno no la rellena, válgase la redundancia, y no la toca. Así que con esta opción de escalado de área podemos abarcar toda esta área de suavizado de píxeles difusos para que se pueda rellenar. Bueno, al rellenar las líneas con suavizado, pues pueden aparecer algunas partes que queden excluidas del relleno, pero esto ocurre porque las áreas semitransparentes no se pueden rellenar. En estos casos, pues se puede separar lo que es el line art y la capa colorear. Lo que tenemos que hacer es colocar lo que es nuestra capa o crear una capa debajo de lo que es el line art. De esta forma, pues el área que se está rellenando se va a expandir debajo de lo que es el line art y va a cubrir absolutamente todo. Ya no se va a ver ningunos huequitos blancos. Pero si la capa de line art está debajo, o si el relleno se realiza directamente en lo que es la capa de line art, entonces, pues nuestra línea, con esta opción de expandir, pues nuestra línea de line art se va a hacer más delgadita. ¿Por qué? Porque se está expandiendo el color de relleno. Así que lo que tenemos que hacer, lo recomendable es mejor crear una capa que vamos a rellenar debajo de lo que es el line art para que al expandir, pues no quede ningún espacio sin rellenar. Bueno, esta opción es una casilla la cual podemos activar o desactivar. Y aparte tiene una barrita indicadora la cual podemos mover a lo que es a la izquierda y a la derecha para reducir o aumentar el área que deseamos escalar. Otro ajuste que podemos encontrar dentro de este apartado es el de redimensión, y para ello debemos de darle un clic a lo que es el símbolo de más que antecede a lo que es esta opción de escalado de área. Esta opción de redimensión del método escalado establece lo que es la forma de la esquina del relleno cuando se utiliza un escalado de área. Para ello tenemos 3 botones: expansión del cuadro, expansión redonda y hasta el píxel más oscuro. La primera, de expansión del cuadro, determina el área colocando un rectángulo en cada píxel del contorno del área que se va a ampliar o reducir. El contorno del área ampliada o reducida suele ser rectangular, así que esto deja unos acabados más rectangulares. La segunda opción es expansión redonda, y esto determina el área colocando un círculo en cada píxel del contorno del área que se va a ampliar o reducir. Ya esto ya deja un acabado más redondito. Y por último está la opción de hasta el píxel más oscuro. Cuando escalado de área está configurado para sobrepasar lo que es un área, esta no se va a expandir más allá de los píxeles más opacos de la línea. Este resultado se puede apreciar mejor si colocamos lo que es la capa de relleno sobre el dibujo de line art. Así es, si utilizamos esta opción de hasta el píxel más oscuro y pasamos nuestra capa de relleno sobre lo que es el line art, nos vamos a dar cuenta cómo solamente llega precisamente hasta la parte más oscura o más negra de nuestra línea. Y eso está genial para que no se sobrepase. Y esto nos es más útil si se trata de un dibujo con trazos más gruesos y otros más finos, si tenemos una línea con variaciones de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea comienza gruesa y termina finita. Ahí nuestra línea tiene valores distintos. Si utilizamos esta opción de expandir el relleno solo con un valor especificado, podría ser que este sobresalga lo que es esta línea o este line art, especialmente en las zonas donde la línea es más fina. Por lo tanto, activar esta opción de hasta el píxel más oscuro ayudará a estas líneas con valores de grosor variable. Y así es, esta es una gran opción, porque como les repito, tenemos activado la opción de expandir, pero con esto lo limitamos a que no se expanda y solamente llegue hasta la parte más oscura. Esto está genial. De todas maneras, Clippers, te me estás perdiendo. Te recuerdo que todo está, hay muchas imágenes ahí en clipestudiopodcast.com/episodio 63, para que no te me pierdas. Ahora sí, vámonos con la siguiente opción, que es referencia múltiple. Cuando la opción de referencia múltiple está activada, se puede establecer a qué capas se hará referencia cuando se rellene. Para ello, hay 4 botones en los que indicamos los tipos de capas a los que se quiere tomar en cuenta a la hora de rellenar. Y tenemos las opciones de a todas las capas, capas de referencia, capa seleccionada y capa en carpeta. Obviamente, para esta subherramienta de referir solo a capa editada, viene activado por defecto lo que es capa seleccionada, para que precisamente evite tocar otro tipo de capas. Bueno, dentro de esta opción también hay otra que es excluir, la cual viene desactivada por defecto en esta subherramienta de referir solo a capa editada. Sin embargo, en su paleta de detalles de subherramienta la podemos habilitar.
En esta opción podemos seleccionar lo que son los tipos de capa que decimos excluir de la referencia al momento de rellenar. Y dentro de estas capas que podemos excluir, tenemos la de excluir capas de bocetos, excluir texto, excluir capa seleccionada, excluir capa papel y excluir capas bloqueadas. Te repito, esta opción solamente la podemos ver ahí en detalles subherramienta. Y obviamente la podemos hacer visible también en la otra paleta de propiedades subherramienta con el ojito. Bueno, vámonos con la siguiente opción, que es opacidad. Con este deslizable se establece lo que es la opacidad del color de relleno. Este ajuste no está disponible en capas de color de expresión establecido en monocromo. Así que si tienes monocromo como tu color de expresión, pues no te va a aparecer esta opción. Esta opción de opacidad la debemos de ajustar antes de aplicar lo que es nuestro relleno en nuestra capa, ya que esta opción no disminuye la opacidad después de aplicar lo que es el relleno, sino debemos de seleccionar la opacidad antes de aplicarla en nuestra capa, ¿ok? Ahora vámonos con lo que es la siguiente opción, que es suavizado, y esta opción permite suavizar lo que es el borde del relleno. Si se combina con escalado de área, se podría aplicar el suavizado en el borde del área del relleno expandida. Y eso es todo con referente a lo que es esta subherramienta de referir solo a capa editada. Ahora vámonos con la subherramienta de referir a otras capas. Esta subherramienta es igual a la anterior, pero configurada por defecto de forma distinta y por defecto toma en cuenta las demás capas a la hora de rellenar. Por lo que podríamos tener dos subherramientas iguales si así lo queremos, igual a la anterior. La razón de esto es para cubrir pues otras necesidades de relleno. Y ahora sí, vámonos con las opciones que tiene esta subherramienta, referir a otras capas. Y te voy a decir las opciones que tiene diferentes a lo que es la subherramienta anterior. Por ejemplo, está la de rellenar hasta el trazo del vector. Como bien sabemos, no se puede rellenar lo que son las capas de vectores. Una buena opción es dibujar el line art en una capa de vectores y realizar lo que es el relleno en una capa de rasterizado y ponerla debajo. Esta opción de rellenar hasta el trazo del vector es una herramienta útil al intentar usar como referencia algo dibujado en una capa de vector para rellenar. La línea central, denominada ruta, así se llama, de un line art solo existe en las capas de vectores. Esta ruta es la que van formando los nodos o puntos vectoriales mientras dibujamos en estas capas vectoriales. Recuerden que ya les había yo hablado que estos puntos se llaman nodos, obviamente en las líneas vectoriales. Pero lo que no les había dicho es cómo se llama este caminito que van surgiendo con estos nodos y se llama ruta. Dicho esto, pues esta opción de rellenar hasta el trazo del vector, pues rellena el área hasta la línea central de la línea vectorial o ruta. Esta función no solo se puede usar para rellenar dibujos con líneas suavizadas, sino también para rellenar el espacio de imágenes en las que hay espacios abiertos entre la punta del pincel, como los dibujos hechos con los pinceles de decoración. Incluso en los casos en los que los espacios entre las imágenes de la punta del pincel queden cubiertos por la función de cerrar intervalo, estos pueden no rellenarse correctamente debido a la complejidad de la forma. Incluso si el espacio entre las imágenes de la punta del pincel es mayor, es muy sencillo rellenar hasta el centro de las líneas dibujadas, habilitando lo que es esta opción de rellenar hasta el trazo del vector. Y es que cuando utilizamos lo que son estas subherramientas de decorado, muchas de ellas nos dejan separaciones. A pesar de que son vectoriales, se van dibujando separaciones. Por ejemplo, la herramienta de estrellas, dibujo una estrella, dejo un espacio, dibujo otra estrella, dejo otro espacio. Y esto, la herramienta de relleno, muchas veces, como ve espacio, detecta espacio, pues entonces ahí se sale lo que es el relleno. Pero como este es un píxel vectorial, una capa vectorial, esos espacios con esta opción de rellenar hasta el trazo del vector, pues no toma en cuenta estos espacios abiertos, ya no se desborda, porque le estamos diciendo que nos rellene hasta lo que es la ruta de nuestro trazo de vector. Así que podemos utilizar libremente lo que son estas herramientas de decorado sin temor a que se desborde nuestro relleno. Para ello tenemos que habilitar lo que es esta opción de rellenar hasta el trazo del vector. Algo importante que sí tienes que saber es que estas líneas vectoriales deben de estar debidamente cerradas, aunque los espacios entre las imágenes de la punta del pincel estén abiertos. Es lo que les estoy explicando, que este tipo de pinceles de decorado dejan espacios abiertos. Aunque esté abierto, podemos utilizar lo que es esta herramienta siempre y cuando estas líneas vectoriales estén debidamente cerradas. ¿Y cómo es eso? Pues es si el punto de inicio y de final de la línea no están conectados, la línea se considerará incompleta y puede haber filtración al momento de lo que es el relleno.
Recuerden que estos son líneas vectoriales, tanto el inicio como el final deben de estar conectados para que no haya filtración, porque a pesar de que visualmente haya separación entre una estrella y otra, si el punto de inicio y el punto de final de esta línea no están conectadas, no se interpolan, entonces esta herramienta de relleno va a decir aquí hay filtración y se va a salir lo que es el relleno. Pero si están conectadas, a pesar de que visualmente, les digo, las estrellas estén separadas, como está conectada la ruta, ya no va a haber filtración. Espero haya quedado claro. Y esto lo podemos ver también cuando utilizamos lo que es la subherramienta de borrador de vector. Si las líneas están bien conectadas, entonces solamente se va a borrar el excedente. Si no están conectadas, entonces se va a borrar toda la línea. Lo mismo pasa con esta herramienta de relleno. Ahora sí, vámonos con la siguiente subherramienta, y es de cerrar y rellenar. Solamente te estoy dando las opciones, pues ya te di las básicas de la primera herramienta y solamente te estoy dando lo que son las opciones diferentes. Ahora sí que vámonos con la siguiente subherramienta, que es de cerrar y rellenar. Lo primero que notamos con esta subherramienta de cerrar y rellenar es que el cursor tiene la forma de la herramienta del lazo, la cual nos ayudará precisamente a delinear las áreas que queremos rellenar. Con la configuración adecuada, esta herramienta nos será muy útil al momento de andar rellenando un line art con muchos detalles. Y ahorita vas a ver por qué. Las subherramientas referir sola capa editada o referir a otras capas pueden rellenar áreas con un mismo color cuando están rodeadas por contornos. Estas áreas rodeadas por line art son llamadas áreas cerradas. Así se les llama, ¿ok? Se los repito nuevamente, a estas áreas rodeadas por line art se les llama áreas cerradas. Esto se refiere a las áreas que se pueden rellenar haciendo un clic en ellas con la herramienta de relleno. Así es, si nuestro line art es un círculo y le damos un clic dentro del círculo, pues esa área cerrada por el line art es la que se va a rellenar. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un área cerrada. Bueno, pues dentro de las herramientas de cerrar y rellenar y pintar área no rellenada, hay una categoría dedicada a rellenar áreas cerradas, que se llama precisamente de esta forma, rellenar áreas cerradas, la cual comprende una serie de parámetros que ya vimos y otros nuevos que se agregan para poder rellenar de forma efectiva estas intrincadas áreas cerradas. ¿Cómo cerrar un área? Bueno, pues esta subherramienta funciona de la siguiente manera, escúchenlo bien. Si dentro de nuestra área seleccionada, para ello recuerden que tenemos el cursor en forma de lazo, hay áreas cerradas en el line art, estas se van a rellenar. Pero si en nuestra selección el line art no cumple con el concepto de área cerrada, no se va a rellenar. De esta forma, las áreas cerradas que no queremos rellenarlas, las podemos seleccionar parcialmente, de modo que no tenemos que evitarlas por completo. Espero haya quedado claro, esto está muy sencillo. Recuerden que esta subherramienta, nuestro cursor tiene forma de lazo. Bueno, pues todo lo que encerremos con este lazo, si cumple con lo que es el término de área cerrada, se va a rellenar. Y todo lo que no cumpla con ese término, pues no se va a rellenar. Es por eso que esta herramienta nos va a ayudar a rellenar esos lugares o esos espacios más complicados de nuestro line art. Si tenemos un dibujo, un line art con muchos detalles, pues entonces esta herramienta es ideal para rellenar esos espacios específicos que queremos. Este principio con las áreas cerradas aplica con todos los parámetros a configurar de esta subherramienta, solo que podemos aprovechar este principio y ajustar la herramienta de tal forma que nos agilice nuestro flujo de trabajo. Ahora sí, vámonos con las funciones de esta subherramienta de cerrar y rellenar. Y el primero es color objetivo. Como te comenté, lo primero que encontramos dentro de las funciones de ajustes de esta subherramienta, tenemos las que ofrece la categoría de rellenar área cerrada y la primera opción es color objetivo. O sea que la primera opción que vemos es rellenar área cerrada y dentro de rellenar área cerrada tenemos la opción de color objetivo. Tomando en cuenta la forma en que trabaja lo que es esta subherramienta, con la opción de color objetivo podemos completar la acción que realizará el rellenado. Para ello podemos seleccionar las siguientes opciones y es la de afectar a todos los colores, solo transparente, área rodeada por transparente, solo negro, área rodeada por negro, solo blanco y transparente, área rodeada por blanco y transparente, todas las áreas cerradas excepto las transparentes y todas las áreas cerradas incluidas las transparentes. Como puedes ver, dependiendo de los ajustes, se puede usar para cambios de color no solo de las áreas transparentes no rellenadas, sino también en las áreas no rellenadas
en blanco y negro. Por ejemplo, si seleccionamos todo el line art de nuestro dibujo y le decimos a color objetivo que rellene solamente el negro, de esta forma solamente va a colorear o va a rellenar lo que es el puro line art. Así que jugando con estas opciones de color objetivo, podemos ir rellenando ciertas áreas que nos va a hacer falta o que necesitemos. Eso está muy interesante. Tolerancia, ya habíamos hablado de tolerancia, pero te voy a hablar un poquito más de ella para esta subherramienta en específico. La gran mayoría de las opciones de ajustes que contiene esta subherramienta son las mismas que las anteriores, solo que debemos de tomar muy en cuenta cómo trabaja lo que es esta subherramienta en particular con las áreas cerradas, ¿ok? Con respecto a la tolerancia, en esta subherramienta de cerrar y rellenar, podemos aprovechar su versatilidad y rellenar esos espacios muy pequeños que hay entre las líneas, como la de los mechones de cabello, que en estas áreas podrían haber partes que se consideren solo como líneas semitransparentes. Que como les dije, este line art, como está muy pegadito para formar estos cabellos, muchas veces en medio de estas líneas quedan los píxeles difusos y la herramienta de relleno pues no la rellena, porque como no hay píxeles transparentes a los cuales hay que rellenar y está detectando píxeles difusos, pues no hay área transparente para rellenar y no lo rellena. Sin embargo, podemos utilizar lo que es esta subherramienta para rellenar esos pequeños espacios que no se están rellenando dentro de estas líneas tan pegadas. Para ello, la opción de tolerancia nos va a ayudar bastante. Recuerden que esta opción de tolerancia toma en cuenta lo que es la variación de color para poder actuar. Por lo tanto, el color en las líneas suavizadas, por eso se ven los píxeles difusos porque están las líneas suavizadas, se rellenará con el margen de transparencia, ya que la opacidad del color es baja y lo interpreta como variación de color. Así es, recuerden que esto es para rellenar esas áreas estrechas. Seleccionamos esa pequeña área que no se coloreó y como estas líneas tienen suavizado, tienen píxeles borrosos, entonces la opción de tolerancia nos va a ayudar a detectar esas áreas de suavizado como variación de color y de esta forma sí se va a rellenar. Esto es para cuando tenemos estas áreas muy estrechas que no se están rellenando, ¿ok? Bueno, de todas maneras, Clipper, te estoy dejando imágenes de todo esto ahí en clipestudiopodcast.com, /episodio 63, para que tú lo cheques, mi querido Clipper. Y vámonos ya con la última subherramienta, que es pintar área no rellenada. Lo primero que notamos en esta subherramienta es que funciona como la herramienta de lápiz y nos deja un trazo verde semitransparente en el área donde va a actuar, igual que algunas subherramientas de corrección de línea. Esta subherramienta trabaja igual con los principios de áreas cerradas, por lo tanto solo rellenará las áreas cerradas dentro de la zona verde que le estemos indicando. Esta subherramienta está ajustada por defecto para rellenar áreas pequeñas o complicadas, con una tolerancia alta, como se los expliqué anteriormente. Con el color objetivo en solo transparentes y el escalado de área se encuentra deshabilitado. Todo esto para evitar que se extienda a otras áreas, pero estos parámetros se pueden ajustar a nuestras necesidades. Y esta subherramienta solamente trae una opción diferente a la anterior y es el tamaño del pincel, el cual es un deslizador que nos ajusta lo que es el tamaño del cursor, tal cual como se haría ahí en la herramienta de lápiz, y eso es todo. Y ya saben, pues esta herramienta nos deja lo que es un área verde semitransparente para que veamos qué es lo que estamos seleccionando. Y obviamente les recuerdo que funciona con los principios de lo que es un área cerrada. Si dentro de nuestra selección hay áreas cerradas, entonces sí lo va a rellenar. Si dentro de nuestra selección hay áreas que no cumplen con la definición de área cerrada, pues entonces no lo va a rellenar. Y listo, mis queridos Clippers, de esta forma pues llegamos hasta el final del programa. Espero que haya quedado todo claro. Y si no, pues date una vueltecita ahí por clipestudiopodcast.com /episodio 63 para que tú cheques absolutamente todo y no te me pierdas. Ahora sí, Clippers, no me queda más que agradecerte y recordarles que me sigan en todas las redes sociales, que compartan este programa, que nos valoren ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admitan lo que es la valoración de tu programa favorito, por ejemplo Spotify. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí no me queda más que agradecerte a ti, Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Esto fue tu programa favorito, Clip Studio Podcast.
Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye bye.